Hola, ¿qué tal chicos? Continuamos con nuestra asignatura de taller de lectura y redacción, en lo que es un poquito de recordar lo que vimos en el primer semestre, con la mezcla de lo que ya hemos visto en el segundo semestre, lo que son textos argumentativos, la perspectiva y todo eso. Eh, pero para poder trabajar con todo ello necesitamos una parte importante que es qué tipos de textos son los que realizamos, cómo los leemos, cómo los identificamos y si realmente esa lectura que estamos realizando es la que debemos de elegir para realizar un proyecto o un ensayo por el estilo. Bueno, vamos a continuar con esto. En esta ocasión nos pide continuar con los aprendizajes esperados 10, 11 y 12, que es reactivar los aprendizajes previos de la asignatura de taller de lectura y redacción, que es la clase anterior, recordar un poquito lo que vimos de los textos argumentativos, el aprendizaje esperado 11, examina por escrito las limitaciones y aportaciones de un texto, que son parte de sus argumentos, y por último, explora alternativas de ver y valorar el mismo tema, que es contrastar los documentos que nosotros leemos y sacar, partiendo de ellos, nuestros propios argumentos. Pero, ¿cómo saber que esos argumentos están bien fundamentados? Bueno, para eso primero tenemos que leer y después de leer, este, ahora sí, ver y tener un juicio o una valoración. Bueno, como contenido específico es la generación de una perspectiva original por escrito a partir del conocimiento, comprensión y análisis de un tema con base en una lectura interpretación de distintos tipos de fuentes. Continuamos con los tipos de lectura. Les decía, recordando un poquito lo que ya habíamos visto en primer semestre con los tipos de lectura. Y bueno, una lectura que se puede realizar es la lectura estructural o analítica, que se divide en estas tres. La lectura de vistazo es aquella que realizamos de forma rápida, como la lectura diagonal de un texto, identificando las ideas principales, o una lectura en zigzag. De igual manera, podemos marcar un triángulo o un círculo o un cuadrado, una figura dentro del texto, y partiendo de ello nos generamos una idea de lo que habla ese texto que estamos, en este caso, leyendo, y si es lo que nosotros buscamos. También está la lectura por encima de las palabras. Como hemos de acordar, son aquellas palabras, incluso que a veces las encontramos en el Face y nos dice, vamos a ver cómo está tu cerebro, cómo está activo. Y solo te ponen la mitad de la palabra hacia arriba. Bueno, pues es esta lectura que dice encima de las palabras. Leer la mitad de las palabras hasta la parte superior de estas. Y con ello identificar lo que dice la palabra. También está la de hojear un libro. Al momento de comprar un libro o ver si es el libro que nosotros buscamos, nosotros podemos identificar o saber si ese libro es lo que nosotros queremos. ¿Cómo? Leyendo el título, leyendo el subtítulo, ver la contraportada del libro, la lectura que trae, la reseña de ese libro, si habla de lo que nosotros queremos, las solapas, el índice, qué temas y subtemas contiene, si tiene una introducción, etcétera. Son elementos que podemos utilizar para identificar una lectura de interés o un libro que nosotros requeramos. Continuemos. También podemos encontrar la lectura interpretativa, que es aquella lectura panorámica. ¿Cómo sabemos que es una lectura panorámica? Bueno, en la lectura panorámica leemos todo el texto, no usamos diccionario para identificar palabras que no conozcamos, no investigamos su significado, más bien los inferimos de acuerdo a la lectura, y partiendo de ello también identificamos palabras claves, que eso nos lleva a tener una comprensión del texto. Y otra lectura que podemos realizar, que es la lectura crítica o evolutiva. En ella se involucra la lectura completa del texto. Bueno, ¿cuál es esta? Es aquella en la que después de realizar todo el proceso de lectura, ahora sí
puedo hacer un argumento de mis opiniones sobre ese tema o sobre algún tema en específico. Son temas, si ven, podemos recordar, que ya hemos visto, que ya hemos manejado y que simplemente es recordarlos y afianzarlos en este momento. Continuamos. Ahora, para que nosotros podamos realizar un texto argumentativo, una perspectiva, o en este caso, que va a ser su proyecto integrador, un ensayo con argumentos propios y sustentados, tenemos que realizar una lectura a fondo y creadora. Esta lectura tiene que cumplir 4 pasos. El primer paso dice, hojear la información en fuentes confiables. ¿Qué es hojear? Bueno, ya vimos que para hojear tenemos que utilizar esos elementos. Leer el título, leer el subtítulo, podemos pasar hoja tras hoja y darle a lo mejor una lectura a la primera línea y a la última línea del párrafo, leer la contraportada, etc. Segundo, leer los textos sobre el tema de interés. O sea, ¿qué temas o qué tema es el que quiero? ¿Sí? Si voy a hablar, por ejemplo, de videojuegos, bueno, voy a buscar libros que me den una referencia sobre este tema. Ahora, no solo libros, hay distintos tipos de fuentes confiables o distintos tipos de fuentes donde podemos buscar información, pero esto lo vamos a ver más adelante. Interpretar la información, ¿ok? Ya que leímos, ahora la interpreto, la identifico, la entiendo, ¿sí? Y partiendo de ahí, saco mis argumentos o mis juicios y puedo crear un texto nuevo con los aprendizajes que ya obtuve de este paso anterior. Les decía que para que podamos realizar un escrito y tenga una validez además tenga argumentos que nosotros podamos decir que son válidos, tenemos que identificar fuentes confiables. Ahora, esas fuentes confiables, ¿dónde las voy a encontrar? Bueno, primero tengo que determinar cuál es mi fuente de datos que voy a trabajar. Y estas fuentes de datos pueden ser dos: organismos o instituciones que hablen de cierto tema o las personas o individuos que tengan un conocimiento o dominio del tema en el cual queremos nosotros indagar. Si nos vamos por el lado de las instituciones, podemos encontrar los hemerográficos, los bibliográficos y los grabados, que cualquiera de estos nos puede servir como soporte de nuestra información. Los hemerográficos que se incluyen las revistas, los diarios, los anuarios, monografías, etcétera, distintos tipos de impresos que podemos encontrar como folletos en una hemeroteca. También por la parte de bibliográficos están los libros, las monografías, tesis, diccionarios y enciclopedias, textos y otra variedad de contenidos que los podemos encontrar ya sea en lugares de venta o en bibliotecas. De igual manera, están las fuentes grabadas. Hoy en día tenemos, además de los films, películas, microfilms, videocassettes, contamos con videos que se encuentran en un portal, que se encuentran también en una red o también considerada una red, lo que es los canales de YouTube. Y podemos encontrar fuentes, personas que sean especializadas en determinados temas. Como por decir algunas, está el canal TEDx, que es una fuente muy confiable en cuanto a información. ¿Sí? Entonces, además del Internet, podemos encontrarlo, bueno, en una filmoteca, en una videoteca o en una audioteca. Y por el otro lado, podemos ver las personas o individuos que son especialistas de ciertos temas y que en estos, bueno, generalmente son orales, como un simposium, una conferencia, etcétera, donde podemos capturar nuestros datos requeridos y sobre ello realizar una investigación de campo. Pero, ¿qué datos debemos identificar en estas fuentes confiables? Vamos a ver. Bueno, para que nosotros determinemos si esa fuente es confiable, tenemos que llevar a cabo identificar estos puntos. Uno, primero que la fuente sea publicada en una editorial o por una editorial, una universidad o una casa productora reconocida. ¿Sí? Nada del Rincón del Vago, nada de Wikipedia, nada de eso.
esto no es confiable. Tiene que ser una fuente publicada por una editorial. Como segundo punto está la fuente de un autor a quien conoces por sus trabajos previos o además que sea reconocido en ese ámbito del cual estás hablando. Otro elemento que podemos identificar están los textos que no presenten errores ortográficos o errores sintácticos. Por eso les decía, no es confiable aquellos textos donde tú entras a un Wikipedia o entras a un rincón del vago, donde cualquiera puede entrar y realizar un escrito en el que puedes modificarlo a tu gusto. No es una fuente confiable. ¿Sí? Una fuente que tiene una bibliografía de consulta o un estudio previo escrito por otros autores que reconozcan el trabajo también es otro punto a identificar. Además, también una cita de referencias donde reconozcan otras fuentes. De igual manera, está el punto donde el texto que tiene varias reimpresiones quiere decir que como es buena, se van elaborando otras modificaciones o agregando más información y en te tienes que ir a la última impresión. La fuente que tenga un ISBN o un ISSN, que es un registro a nivel internacional que le da validez a ese texto y que además es como un copyright. O sea, eso está protegido y quiere decir que es una fuente confiable. De igual manera, si tú buscas información en las páginas web, hay algunas que son confiables, pero debes de tener cuidado con no obtener información de wikis o blogs, a menos que ese blog sea de un personaje reconocido en el ámbito que estás investigando. Además, en él debe demostrar sus licencias que contenga sobre sus textos o publicaciones que este personaje tenga. Continuemos. Una vez que tenemos nuestra fuente o nuestro texto, ¿qué voy a identificar de ese texto o qué elementos necesito identificar de ese texto que ya investigué en una fuente confiable y que ahora necesito hacer una referencia, un juicio y un argumento? Bueno, pues tengo que ir a identificar ciertos datos y estos datos son el autor, editor o editores, porque a veces son varios. También ten en cuenta que no solo puede ser un autor, incluso hay ocasiones que son múltiples, ¿sí? Uno, dos o más. Coordinadores, el año de publicación, el título de referencia de ese documento que estás analizando. Si también, además de ser un libro o un texto, ese está seriado o tiene capítulos o secciones, el país donde fue publicado, la editorial y la dirección electrónica en el caso de que sea una publicación en Internet. Recuerda que puede ser cualquier tipo de fuente. Puede ser un video, puede ser un escrito, puede ser una entrevista X. Pero todos estos elementos tienes que identificarlos para que pueda ser válido.